Bueno equipo, tenemos aquí todas las preguntas que nos han hecho en Instagram y vamos a hablar un poquito sobre el sitio e intentaros aportaros un poquito de valor por si quieren venir en algún momento a Mentawai. Una pregunta que se ha repetido mucho es la de ¿lo recomendarías para alguien con nivel intermedio? Pues la verdad es que sí, o sea, aquí hay muchísimas opciones de olas no tan agresivas como las que venimos a surfear nosotros, y especialmente esas olas son las que menos crowd tienen, porque normalmente la gente que viene aquí viene a intentar surfear las mejores olas. Entonces hay muchísimos picos en los que puedes surfear con 6-7 personas en el agua y hay mucha rotación, o sea que me parece un sitio increíble para alguien de nivel intermedio. Eso sí, tienes que tener un buen guía de surf que te sepa llevar a los sitios adecuados, porque aquí, como no estés con alguien que conozca el sitio, conozca los vientos, los cambios de marea y demás, vas a ir bastante perdido, porque es un sitio bastante complejo de saber qué es lo que va a estar funcionando bien y lo que no. Me preguntan también cuál es el mejor momento del año para venir. Pues la temporada empieza en abril, mayo y termina en septiembre, octubre. Depende, hay años que a lo mejor puedes tener un swell muy bueno en septiembre, octubre, y hay otros años en los que no tienes las mismas olas. Hay olas todo el año aquí, pero cuando estamos fuera de temporada se surfean otras olas que cuando estás en temporada están demasiado grandes. Olas vas a surfear siempre, y si vienes fuera de temporada pues seguramente haya menos gente. Si tienes un nivel intermedio y estás buscando olas un poquito más suaves y menos gente, puede ser una buena opción. Nos están preguntando que cuándo vamos a organizar un viaje, y les puedo decir que pronto vamos a anunciar cositas, estamos trabajando en ellas, queremos que sea top y que cuando lo tengamos listo vaya a ser una experiencia increíble para todos los que vengan en nuestro surf trip, o sea que pronto les daremos noticias. Pónganos en los comentarios dónde creen que vamos a hacer nuestro primer surf trip. Me pone aquí Alexander, ¿cuánto cuesta la broma del surf trip a Mentawai? Bueno, yo te puedo decir lo que cuesta el surf camp aquí en el que estamos durante unos 10 días, han sido unos 1.600 aproximadamente. Luego a esto obviamente le tienes que sumar el viaje hasta llegar hasta aquí, pero sí que te incluye las comidas, el barco, y la verdad que es una familia increíble y nos están tratando de lujo. Nosotros nos estamos quedando en Mentawai Surf Camp. Si estás suscrito a nuestra newsletter, ahí vamos a pasar toda la info de donde nos hemos quedado nosotros. Vale, me pregunta Nacho, tocayo, si se encuentran olas con poco crowd o los hoteles ponen vídeos engañosos. Mentawai obviamente no es un sitio para nada desconocido. Es un destino de surf súper famoso y en temporada viene bastante gente a surfearlo. ¿Qué pasa? Que dependiendo de los vientos que hayan, vas a tener más picos funcionando, y si te cuadran más los vientos, no. Entonces, cuando hay malos vientos se concentra más la gente. Eso va a depender un poco pues cómo te cuadren las condiciones, pero en general no diría que es un sitio con muchísimo crowd. De hecho, me gusta bastante el vibe que hay en el agua, porque suele haber bastante respeto, se respetan los turnos y demás en comparación a otros picos de Indonesia que son de más fácil acceso, y sí que hay más gente y hay más pelea en el agua. ¿Cómo se llega? Pues tienes que coger un barco desde Padang hasta Siberut, y de Siberut otro barco hacia las islas de Mentawai. Nosotros estamos quedándonos en Playground, o sea que calcula que son unas 5 horas si vas con el barco rápido desde Padang a Siberut, y después de Siberut a donde nos estamos quedando son más o menos unas 2 horas. Eso sí, tienes luego que contar, depende de dónde vengas, el vuelo desde tu país hasta Yakarta, de Yakarta a Padang, y ya luego los barcos que acabo de comentar. ¿Qué nivel requiere Mentawai? Pues yo diría que desde un intermedio hasta un avanzado es el que va a disfrutar más todas estas olas. Si estás en un nivel en el que todavía te está costando leer las olas, remarlas, ponerte de pie, encarar en la pared, no te recomendaría venir a Mentawai. Sin embargo, si ya estás haciendo tus primeros intentos de maniobra, eres capaz de ir en la pared, tienes un montón de opciones para disfrutar en esta zona. Preguntan también cómo es el fondo. El fondo aquí es todo coral. Hay muy pocas playas de arena aquí es todo coral y además bastante vivo. Me preguntan también si hay facilidad para que te hagan un rescate en caso de que te pase algo. Pues la verdad es que es bastante recóndito, o sea, lo más rápido en caso de que te pase algo grave aquí sería coger un speedboat hacia Padang, que tardas creo que alrededor de unas 3-4 horas en llegar al sitio donde te podrían atender y hospitalizar. Creo que también pueden hacerte un rescate por helicóptero, pero no estoy 100% seguro. Bueno, he respondido un poco todas las preguntas que me han hecho en Instagram. Cualquier cosa pueden comentar y les vamos a responder a todos.